Bien, buenos días a cada uno de los hermanos aquí presentes. Que el Señor les bendiga grande y ricamente. Un feliz día del Señor. Melvin, si me cierras ya la persiana, por favor. Gracias. Queremos saludarles nuevamente en este hermoso día. Quiero decirles que el tema de hoy sería el último de esta serie que estamos dando, basado en los 144,000. Y el tema de hoy es un tema pero muy importante. Ustedes lo van a ver a través del desarrollo de este tema. Quizás no lo hemos estudiado anteriormente, pero considero que es uno de los temas más importantes que tienen que ver con nuestra salvación en el tiempo del fin. Como ustedes pueden darse cuenta, el título de esta serie, que ya hemos estado estudiando por muchas semanas, es el mensaje del tercer ángel y el libro de Apocalipsis. Les sugiero por favor de que ustedes tomen nota de todos estos textos que vamos a leer en esta hora, porque es de suma importancia. Y deseo de que ustedes estén pendientes, de que nos concentremos en el desarrollo de este mensaje para esta hora. El título de el mensaje de hoy está en sus pantallas, es los 144,000 vindicarán el nombre de Jehová. ¿Qué significa eso de vindicar? ¿Han oído alguna vez ustedes esa palabra? En esta hora nosotros nos vamos a dar cuenta por qué los 144,000 van a vindicar el nombre de Jehová en el tiempo del fin. ¿Qué significa de que ellos van a vindicar el nombre de Jehová? Así que les exhorto por favor de que estemos pendientes al desarrollo de este tema. Como siempre, espero de que tengan sus Biblias abiertas, si es posible que puedan leer los textos. Tal vez vamos un poco rápido por factor tiempo, o si no, tengan libreta, papel y lápiz a la mano para que ustedes anoten todos estos versículos y así ustedes los puedan estudiar más detenidamente una vez terminado este mensaje. Bien, vamos a entrar a estudiar el versículo de introducción que se encuentra en el libro de los Salmos, un versículo muy hermoso, muy importante. Salmo 17, versículo 2, dice así: de tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. Son palabras del salmista David, que oró a Jehová y pronunció esas palabras. ¿Qué significa cuando David pidió a Dios que de su presencia, de él, en otras palabras, procediera la vindicación de David? Bien, vamos a irlo estudiando a través de este tema. La palabra en hebreo para vindicación es mishpat, que significa veredicto favorable o desfavorable. Cuando usted va a la corte y el juez toma una decisión final, eso es lo que se le llama, ¿qué cosa? Un veredicto, a favor o en contra suya. ¿Qué más significa esa palabra vindicación en hebreo? Pronunciado judicialmente, sentencia o decreto formal, justicia, juicio, juzgar, rectitud, justo, de acuerdo a la concordancia Strong's, aquellos que la tienen, el número 4941, la página 82. Si ustedes notaron, esa palabra vindicación tiene que ver con qué. ¿Con qué tiene que ver la palabra vindicación? ¿Con qué está relacionada? Con juicio. ¿Qué se está llevando a cabo ahora mismo en el cielo, hermanos? ¿Un qué? El juicio investigador. ¿Cuándo comenzó ese juicio investigador? 1844, de acuerdo a la profecía de Daniel 8:14, la purificación del santuario. O sea que cuando David le pedía a Jehová que fuese vindicado, ¿qué le estaba pidiendo? En otras palabras, que fuese que juzgado. ¿Por quién? ¿Le pedimos nosotros eso a Jehová? Ustedes, de todas las cosas que le pedimos nosotros a Dios, le pedimos salud,
le pedimos que nos consiga un buen trabajo, le pedimos que cuide a nuestra familia, a nuestros hijos, que nunca nos falte nada en nuestra casa, pero cuán a menudo nosotros en nuestras oraciones le pedimos a Dios que nos juzgue. Bien, vamos a ver. La palabra vindicar, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, significa vengar, defender o quitarle la culpa al que se haya calumniado. ¿Oyeron eso? Diccionario avanzado de la lengua española, la página 1201. ¿Qué significa la palabra vindicar de acuerdo al diccionario? Quitarle la culpa ¿a quién? A alguien. Al que se haya, ¿qué cosa? Calumniado. ¿Quién ha sido calumniado toda la vida desde que entró el pecado en esta tierra? ¿Quién, hermanos? Por favor. Dios. ¿Por quién? Por Satanás. O sea, Dios en el tiempo del fin quiere que su nombre sea ¿qué? Vindicado. Que esa culpa sea quitada de él y puesta sobre el verdadero originador del pecado, que es Satanás. Pero va a haber un pueblo en el tiempo del fin. Dios va a tener un pueblo, un grupo especial que va a vindicar el nombre de Jehová, que va a vindicar su carácter. Por eso, ese grupo van a ser los 144,000. Por eso esta cita que nosotros ya hemos leído una y otra vez, quizás nosotros no le hemos dado la suficiente, un estudio detenido a esa declaración. Mírenla por favor por unos segundos, la voy a dejar unos segundos ahí en la pantalla para que ustedes mediten en ella. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para encontrarnos entre los 144,000. Review and Herald, 9 de marzo de 1905. ¿Por qué ustedes creen que la mensajera del Señor escribió esa declaración que ustedes están leyendo ahora mismo? ¿Por qué ustedes creen? ¿Se han puesto ustedes a pensar en eso? ¿Por qué ella dijo, esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para encontrarnos entre los 144,000? ¿Alguna vez se han puesto a meditar ustedes en esa declaración? ¿Ah? Aquí la hermana dice, porque ellos van a tener un privilegio especial sobre los otros redimidos. ¿Será por eso? ¿Qué ustedes creen? Ellos van a jugar un papel muy importante en el tiempo del fin, dice aquí la hermana. Y también son los que van a dar el fuerte pregón, dice aquí la hermana. Vamos a ver por qué ella dijo que esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para encontrarnos entre los 144,000. Bien, hermanos, esta declaración es muy importante que nosotros meditemos en ella, por favor. Manténganla en la mente durante todo el transcurso de este estudio, porque al final de este estudio vamos a darnos cuenta por qué ella dijo esas palabras. ¿O quiere que no se los diga? Ah, bien, vamos entonces a entrar de lleno. Apocalipsis capítulo 6, versículos 10 y 11. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Esas son palabras de aquellos que se encontraban, las almas que se encontraban debajo del altar en el quinto sello, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 6, versículos 10 y 11, que eso ya lo hemos estudiado aquí en esta iglesia. Ese grupo de personas estaba clamando, simbólicamente hablando, que se encontraban debajo del altar. Dice que le pedían a Dios, ¿hasta cuándo, Señor, no juzgas y vengas nuestra sangre? O sea, que ellos estaban pidiéndole a Dios que los juzgara. Ahí está la pregunta que le hice al principio. ¿Cuán a menudo nosotros le pedimos a Dios que nos juzgue? ¿Por qué cuando se habla del juicio en la iglesia la gente coge miedo? ¿Por qué hoy los ministros en la iglesia prohíben que se hable del juicio?
¿Por qué? Porque el argumento que ellos usan es el siguiente: no hable de eso porque eso asusta a la gente. Y se asustan las visitas y después ya no van a querer volver a la iglesia. Pero ¿por qué estas personas le pedían al Señor que lo juzgara? ¿Será que el juicio es para que nosotros cojamos miedo? ¿Será que no se puede hablar de eso en la iglesia hoy? Es como un tabú, porque de lo contrario las personas se van a asustar y no van a querer ya volver. Vamos a ver. Versículo 11 de Apocalipsis 6. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara, ¿qué cosa? El número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Interesante, ahí está hablando de ¿qué? De un número. ¿Qué se nos viene a la mente eso? Juan, en el capítulo 7, que lo estudiamos en el estudio anterior, dice que oyó el número de los sellados. ¿Cuántos eran? 144,000. Ahí el Señor está juzgando a un grupo que hasta que no se complete ese número, y dice ahí que a esas almas que ya habían sido muertas se les dieron vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque son dignas o fueron dignas de la vida eterna. Muchos hoy, mártires que han muerto en la Edad Media, por ejemplo, o en épocas anteriores, ya esas personas han sido juzgadas y ya han sido prácticamente dignas de la vida eterna. O sea, esas almas en el tiempo del fin van a recibir esas vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque se mantuvieron fieles a Cristo hasta la muerte. Bien, la palabra en griego, porque la Biblia decía, ¿hasta cuándo, Señor, no juzgas? ¿Verdad que así lo leímos? La palabra en griego para juzgas es krino, que significa hacer justicia, juicio, juzgar, distinguir, diferencia. De acuerdo a la concordancia Strong, el número 4941, la página 82. En otras palabras, estas personas que están allí, que Juan vio debajo del altar, esas almas, le están pidiendo a Jehová: Señor, ¿hasta cuándo no haces justicia de nosotros? ¿Hasta cuándo no haces distinción de nosotros? ¿Hasta cuándo no nos juzgas, Señor? ¿Hasta cuándo no haces diferencia entre nuestra fidelidad y las personas que no te obedecen? Eso es lo que le están pidiendo prácticamente al Señor. ¿Por qué, escuchen bien esa pregunta, claman estas almas a Dios de que se les juzguen? Porque ellos están clamando y pidiéndole a Dios que las juzguen. ¿Cuántos deseamos que Dios nos juzgue? ¿Cuántos? Levante la mano, por favor, de los que desean que Dios los juzgue. Juan 12, 47 y 48, ¿qué nos dice? Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Ahí está la palabra crino. Porque no he venido a juzgar, crino, al mundo, sino a salvar al mundo. Esas son palabras de Jesús. ¿Por qué nosotros debemos de tenerle miedo al juicio? Si no estamos obedeciendo a Dios. Por eso dice ahí claramente: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. ¿Quién lo va a juzgar en el tiempo del fin a esa persona? La palabra de Dios que desobedeció a ella. Versículo 48, noten cómo dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue, crino. La palabra que he hablado, ella le juzgará, crino, en el día postrero. Porque esas almas debajo del altar pedían: Señor, ¿hasta cuándo no juzgas? ¿Por qué pedían que lo juzgara Dios? ¿Por qué? Porque estaban viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Esa es la única diferencia. La Biblia dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras,
tiene quien le juzgue. O sea, aquellos que sean desobedientes e infieles a la palabra de Dios van a ser juzgados por dicha palabra. Las almas que están debajo del altar le piden a Dios que los juzgue porque saben de que están viviendo de acuerdo a lo que dice el Señor en su palabra. Por eso el Señor les da, ¿qué cosa? Vestiduras blancas. Nosotros sabemos si estamos obedeciéndole a Dios o no. Cada uno de nosotros individualmente sabe si estamos siéndole fieles al Señor individualmente en nuestras vidas. Yo no puedo saber si usted le está siendo fiel a Dios o no, porque el único que conoce nuestros corazones es ¿quién? Dios. Por eso nosotros no podemos juzgar a nadie. Por eso Jesús lo dijo en Mateo: no juzguéis para que no seáis ¿qué? Juzgados. ¿Quién somos nosotros para dictar juicio en contra de otra persona? Estamos robándole los atributos que le corresponden solamente a Dios. El único que puede juzgar es ¿quién? Jehová. Nadie más. Y cuando nosotros le robamos los atributos que le pertenecen solamente a Dios, estamos como blasfemando el nombre de Dios, ¿o no? Cuando hablamos del papado, que dice que se han robado los atributos de Dios, perdonando pecados, ¿eso acaso no es una blasfemia? ¿Por qué? Porque está haciendo algo que solamente le concierne a Dios, que es perdonar pecados. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Dios. ¿Podemos nosotros perdonar pecados? Levanten la mano, por favor. No. Y nosotros sí podemos juzgar, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué a veces juzgamos? ¿Ves? Le estamos robando los atributos que le pertenecen solo a Dios. Y eso se considera blasfemia. Tengamos mucho cuidado. Bien. Hechos 4:19, sigamos estudiando la palabra crino, juzgar. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ahí está la palabra crino. ¿Qué le pidieron los discípulos al Sanedrín? En otras palabras, cuando fueron llevados ante el Sanedrín: juzguen, júzguenos, a ver si nosotros no estamos obedeciendo lo que dice Dios en su palabra. Ellos estaban haciendo exactamente lo que Cristo les había mandado que hicieran. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Predicando el evangelio. Pero el Sanedrín los llevó y les dijo: por favor, ya dejen de predicar en nombre de ese hombre. Ustedes nos van a ¿qué? A condenar a nosotros y nos van a decir que por culpa de nosotros ese hombre fue muerto. Pero ¿qué le dijeron Pedro y Juan a esos líderes judíos? Juzgad, juzguen, crino, si es justo delante de Dios obedecer a vosotros o a Dios. ¿A quién usted quiere obedecerle hoy? ¿A Dios o al pastor de la iglesia? Muchos hoy están obedeciendo al pastor de la iglesia y no a Dios. Esa es la tragedia dentro del cristianismo moderno hoy. Por eso esas almas que se le recibieron vestiduras blancas le decían al Señor: juzgadnos. Bien, Primera de Corintios capítulo 6, versículos 2 y 3, la misma palabra en griego, crino. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Crino, ahí está. ¿Quiénes van a juzgar a los impíos en el tiempo del fin? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los santos, los salvos. ¿Por qué? ¿Por qué los salvos Dios les va a dar facultad o potestad para juzgar? ¿Por qué? Porque los fieles, los santos se han mantenido fieles y por lo tanto Dios les va a dar la autoridad para que juzguen a los impíos. ¿A quién más van a juzgar los santos? Vamos a ver qué dice el versículo 3. Leímos solamente el 2. Bien. Pero también van a juzgar a los ángeles caídos. Apocalipsis 14:1. Pero esa es en sí, puse mala referencia, pero es 1 Corintios 6:3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Ahí está, 1 Corintios 6:3. ¿A quién vamos a juzgar nosotros también? Los redimidos, los santos, a los ángeles. ¿A cuáles ángeles? A los ángeles que cayeron. Interesante. Bien. Dios no terminará el juicio hasta que se complete el número, como dice Apocalipsis 6:11. Interesante. Bien. Apocalipsis 6:11, ¿qué nos dice?
y se les dieron vestiduras blancas hasta que se completara el número de sus consiervos. O sea, Dios va a completar un número en el tiempo del fin. ¿Cuál es ese número? ¿Cuál van a ser esos? ¿Quiénes van a ser esos que van a formar parte de ese número? En muchos casos, óigalo bien, la Biblia habla de números que no se pueden contar, número 1, de números aproximados, número 2, y también de números exactos. Ahí están los tres ejemplos que da la Biblia. La Biblia habla de números que no se pueden contar, de números aproximados y de números exactos. Vamos a ver varios ejemplos en esta hora. Apocalipsis 7:4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados. Juan oyó ¿qué cosa? Un número. ¿Ese número será un número exacto? ¿O será un número aproximado? ¿O será un número simbólico como muchos pretenden enseñar hoy? ¿Qué ustedes creen? ¿Qué ustedes creen? Bien, vamos a ver. Génesis 15:5. Un ejemplo de un número que no es un número exacto. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. ¿Quién le dijo a quién esas palabras? Jehová, ¿a quién? A Abraham. ¿Podemos nosotros contar las estrellas? ¿Qué ustedes creen? ¿Sí o no? No. Ahí hay un ejemplo de un número no exacto. Bien, Abraham no pudo contar las estrellas, imposible. Otro ejemplo, Génesis 41:49. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Ahí está otro ejemplo de un número incontable. Hay muchos ejemplos en la Biblia, no los podemos leer todos, solamente unos cuantos textos para que nosotros tengamos una idea de lo que estamos hablando. ¿Cuánto trigo había? ¿Cuánto trigo había? No se podía contar en número. Bien. Juan 6:10. Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. ¿Qué estamos viendo nosotros ahí? Ahora, un número ¿qué? Aproximado. Nosotros leemos en Apocalipsis 7, cuando Juan oyó el número de los 144,000 sellados, ¿vemos la palabra como 144,000 sellados? ¿Sí o no? No, no aparece. O sea, que tenemos que llegar a la conclusión de que era un número exacto. Aquí Jesús está hablando de una multitud de 5,000 personas que recibieron el milagro de los panes y de los peces, que fueron alimentados. Pero dice el texto bíblico claramente que eran en número como 5,000 varones. O sea, no eran 5,000 personas exactamente hablando. Como 5,000. Podrían haber sido 5,200, 5,050, 5,400 o 4,800. En fin, como 5,000. Un número aproximado. Bien. Otro ejemplo. Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra y creyeron, y el número de los varones era como ¿cuántos? Como 5,000. No dice que eran 5,000, como 5,000. O sea, no era un número exacto, era un número ¿qué? Aproximado. Ahí está el ejemplo, ya hemos visto dos ejemplos. Un número incontable, como las estrellas del cielo, como el trigo que José pudo cosechar, y ahora vemos un número aproximado, como 5,000 hombres. Dos ejemplos. Hechos 7:14. Y enviando a José, hizo venir a su padre Jacob. Estas son palabras de Esteban dando testimonio ante el Sanedrín. Y a toda su parentela, en número de 75 personas. ¿Dice como 75 personas? ¿Ah? ¿Sí o no? No. Dice el número. ¿Cuántas personas? 75 personas. O sea que era un número ¿qué? Contable. Exacto. Muy importante. Apocalipsis 9:16, ¿qué dice? Y el número
número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, yo oí su número. ¿Ve? Él oyó su número. ¿Un número qué? Exacto, no dice como 200 millones. Si dijera como 200 millones, fuera un número aproximado. Pero Juan oyó el número, Dios se lo dio, y era un número exacto, 200 millones. Entonces, ¿por qué nosotros enseñar hoy de que los 144,000 es un número simbólico, que no es un número exacto? Estaríamos contradeciendo entonces el principio bíblico. Primera de Crónicas 23:3, ¿qué nos dice? Fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno por uno, 38,000. Ve que la Biblia es específica. Cuando la Biblia habla de un número exacto, hermanos, no está hablando de aproximado, no está diciendo como 38,000, está hablando de un número exacto. Fueron contados hasta que no se complete el número, dice Apocalipsis. O sea, Dios tiene un número exacto en el tiempo del fin. Un grupo de 144,000 que van a vindicar el carácter, el nombre de Jehová en el tiempo del fin. Ahora nosotros, al desarrollar este tema en esta hora, vamos a entender la cita que leímos al principio del espíritu de profecía. Esforzaos con todo el poder que Dios os ha dado de estar entre los 144,000. Vamos a leer esa declaración, que preste mucha atención a esa declaración que vamos a leer a continuación. Juan ve los elementos de la naturaleza, terremotos, tempestades y lucha política. ¿Creen ustedes que estamos viendo eso hoy, en este tiempo, o no? Claro que sí. ¿Bajo el símbolo de qué? De 4 ángeles que los retienen. Estos vientos están bajo control hasta que Dios ordena soltarlos. Escuchen bien, presten mucha atención. Ahí está la seguridad de la iglesia de Dios. Los ángeles de Dios obedecen su mandato al retener los vientos de la tierra para que no soplen sobre esta, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, hasta que los siervos de Dios sean ¿qué? Sellados en sus frentes. Preste mucha atención, enfóquense por favor a esta declaración que estamos leyendo. El contexto de esta declaración que estamos leyendo es ¿qué? ¿Cuál es el contexto? El sellamiento. ¿Sí o no? Bien, sigamos leyendo. El ángel poderoso se lo ve subiendo ¿de dónde? Del este, o de donde sale el sol. El más poderoso de los ángeles tiene en su mano el sello del Dios vivo. El único que puede dar vida, que puede poner la señal o inscripción sobre las frentes de aquellos a quienes se les concederá la inmortalidad, la vida eterna. Prestemos mucha atención, por favor. Es la voz de este ángel encumbrado la que tiene autoridad para ordenar a los 4 ángeles que mantengan en jaque los 4 vientos hasta que esa obra sea realizada y hasta que Él ordene que sean soltados. Los que venzan, óigalo bien, los que venzan el mundo, número 1, la carne, número 2, y el diablo, número 3, serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. Así que tenemos que vencer 3 cosas para poder recibir el sello de Dios. ¿Cuáles son esas 3 cosas? El mundo, número 1, la carne, número 2. Cuando habla de la carne, está hablando de las pasiones, de la concupiscencia de la carne, y el diablo. Muchos hoy dicen y enseñan de que el diablo, nadie puede vencer al enemigo. Bien, sigamos leyendo. Los que estén premeditando el pecado, óigalo bien, y ejecutándolo, serán pasados por alto. ¿Quiénes van a ser pasados por alto? Los que estén ¿qué?
viviendo en pecado, en otras palabras. Por eso no tenemos que tenerle miedo al juicio si estamos viviendo una vida fiel a Dios. Si estamos viviendo en pecado, ahora sí que digo yo que ahí sí que hay que tenerle miedo al juicio. Note cómo sigue diciendo, solo los que en su actitud ante Dios ocupan el lugar de los que se arrepienten y confiesan sus pecados en el grande y verdadero día de expiación, serán reconocidos y que señalados, o sea, sellados como dignos de la protección de Dios. ¿Dónde está esa declaración? Testimonios para los ministros, las páginas 444 y 445. ¿Ustedes ven la cita que acabamos de leer? ¿La meditaron bien? ¿Están pensando en ella? Esa cita tiene dos cosas muy importantes. El contexto de esa cita es el sellamiento y ¿qué más? Por eso lo subrayé. El gran día ¿de qué? De la expiación. ¿Qué se está llevando a cabo ahora mismo en el cielo, en el santuario celestial? ¿El día de qué? De la expiación. ¿Cuándo comenzó? O sea, estamos hablando del juicio investigador. ¿Estamos de acuerdo? O sea, todo esto tiene que ver, todo esto es relativo. El sellamiento, el juicio, los 144,000, el tiempo en que estamos viviendo. Por eso esas almas están pidiendo a Dios que las juzgue. Apocalipsis 6:10, volvemos y lo leemos. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Clamaban. Muchos de nosotros no nos atrevemos a pedirle eso a Dios en oración, pero estas almas clamaban, anhelaban que fuesen, ¿qué? Juzgadas. La palabra en griego, vengas, porque dice ahí, ¿hasta cuándo, Señor, no juzgas y vengas nuestra sangre? Cuando usted oye la palabra vengar, viene de venganza. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? ¿Qué se nos viene a la mente? Este me hizo un mal, atentó contra la vida de mi mamá o de mi hermana, ahora yo me voy a vengar. Eso es lo que se nos viene a la mente. ¿Será que eso es lo que le estaban pidiendo esas almas a Jehová? No, ahí no está hablando de eso. La palabra en griego para vengas es ekdikeo, que significa ¿qué cosa? ¿Qué significa? Vindicar, hacer justicia o vengar, de acuerdo a la concordancia Strong's, el número 1556, la página 26. En otras palabras, esas almas le están pidiendo a Jehová que vindique, ¿qué cosa? Su nombre, ¿en qué? En sus vidas. Eso es lo que le están pidiendo. ¿Cuántos de nosotros nos atrevemos a pedirle eso a Jehová en oración? Señor, ¿hasta cuándo no juzgas y vengas nuestras vidas? Vindicas tu nombre en nuestras vidas. Eso es lo que le están pidiendo esas almas que aparecen allí, que Juan las ve debajo del altar. Bien, estas almas le están pidiendo a Dios, óigalo bien, ¿hasta cuándo, Señor, no vindicas nuestro nombre, nuestro carácter, nuestra vida de fidelidad? Eso es lo que le están pidiendo esas almas a Dios. Dios hará dos cosas en el tiempo del fin. ¿Qué dos cosas va a hacer Dios en el tiempo del fin? Número uno, juzgará a los vivos, a los 144,000. Número uno. Y número dos, vindicará su ley en las vidas de sus hijos ante el universo, ante los mundos no caídos y ante los ángeles. ¿Oyó eso, hermano? Dios va a hacer esas dos cosas que ustedes ven ahí. Va a vindicar su ley, su carácter, en las vidas de sus hijos, ante todo el universo, ante los mundos no caídos y ante la hueste angelical. Qué maravilloso va a ser eso. Por eso ahora nos damos cuenta de que los 144,000 es un grupo especial. Ahora nos estamos dando cuenta. ¿Cuál es el propósito del juicio en los hijos de Dios? Aquellos que le tienen miedo al juicio. ¿Cuál es el propósito del juicio?
cada uno de nosotros individualmente vamos a compadecer ante el juicio. ¿A cuánto de nosotros nos da miedo o nervios ir a una corte aquí en la tierra cuando somos citados a compadecer ante un juez? ¿Usted anhela que ese día llegue? Cuando usted recibe una orden de la corte y le dicen que usted tiene que compadecer ante un juez por un cargo que se le acusa, ¿usted anhela que ese día llegue? Y dice, wow, ¿cuándo llegará ese día para yo estar ante el juez? No. Pero nosotros, ¿anhelamos que ese día llegue? Estamos hablando de este tema, del juicio investigador. ¿Anhelamos que nosotros seamos juzgados o seamos llevados ante el juicio de Dios? ¿Anhelamos eso? Salmo 7:8, ¿qué nos dice? Júzgame, oh Jehová. Mire lo que pedía David. Conforme a mi justicia es mi vida de obediencia. Y conforme a mi integridad. ¿Por qué David, hermana Iris, le pedía a Jehová que lo juzgara? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba viviendo una vida de justicia. Estaba viviendo una vida de integridad. Por eso le decía a Dios, júzgame, oh Jehová. Oiga, no le pedía al hombre, porque el juicio del hombre no es justo, pero el juicio de Jehová es justo. Salmo 18, 20 y 24, ¿qué nos dice? Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Qué maravillosas palabras, Jorgito, ¿verdad? O sea, Dios nos va a dar un premio a nosotros. ¿Por qué nos va a dar un premio, un galardón? He aquí yo vengo y mi galardón conmigo, mi premio. Dice el salmista David, Jehová me ha dado un premio. ¿Conforme a qué? A mi justicia, o sea, a mi vida de obediencia. Conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. ¿Tenemos nuestras manos limpias? Espiritualmente hablando, no físicamente, porque todos nosotros asumo que tengamos las manos limpias en esta mañana. Pero está hablando ahí de manos limpias, está hablando de un corazón limpio. Y Dios nos va a dar un premio de acuerdo a nuestras manos limpias. ¿Se acuerda cuando Isaías le decía al pueblo de Israel en el capítulo 1? Estoy cansado, o sea, a través de Jehová, estoy cansado de vuestros sacrificios. Estoy cansado de vuestros días de fiesta, o sea, las 7 fiestas de Jehová. Estoy cansado de vuestros sábados. Estoy harto de todo eso. ¿Y por qué? Si Jehová había establecido eso. ¿Por qué? Usted sigue leyendo ahí en el capítulo 1. Isaías le dice al pueblo de Israel, vuestras manos están manchadas de sangre. Hay pecado en vuestras vidas. Dios no acepta nada de eso cuando nosotros estamos viviendo en pecado. Cuando estamos viviendo en pecado, Él no acepta que nosotros vengamos aquí cada semana a pretender adorarle a Él cuando estamos viviendo en pecado. Pero el salmista David decía, júzgame conforme a mi justicia, Señor. Versículo 24, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. ¿Cómo estaba David ante la vista de Jehová? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? Limpio. Por eso él le pedía a Jehová que lo juzgara. ¿Estamos entendiendo nosotros que no debemos de tenerle miedo al juicio de Jehová si nosotros estamos viviendo una vida de rectitud? Al contrario, cada día le pediríamos a Dios, Señor, júzgame, porque estoy viviendo una vida de obediencia a ti. O sea, vindica tu nombre en mi vida. Eso es lo que le está pidiendo, en otras palabras, David a Jehová. Apocalipsis 7:14, ¿qué nos dice? Estos son, porque leímos, conforme a la limpieza de mis manos delante de tu vista. Limpieza, está hablando de limpieza, ¿verdad? Apocalipsis 7:14, ¿qué dice? Estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Quiénes van a pasar por el tiempo de la tribulación en el tiempo del fin? Los 144,000, correcto. ¿Y han qué cosa? Lavado sus ropas y la han ¿qué? Emblanquecido en la sangre del Cordero. Limpieza y emblanquecer es lo mismo. Ahí está.
Por eso los 144,000 van a vindicar el nombre de Jehová en el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque sus ropas en la Biblia, las ropas es símbolo de ¿qué? Del carácter de la persona. Hay veces que nosotros salimos a la calle y vemos una persona, por su indumentaria, por su vestimenta, nosotros podemos decir qué tipo de persona es. ¿Estamos de acuerdo? Salmo 26 del 1 al 3, ¿qué nos dice? Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo, ¿en quién? En Jehová sin titubear. ¿En quién debemos de confiar nosotros para vivir una vida íntegra? ¿En el pastor de la iglesia? ¿En la iglesia? ¿En las normas de la iglesia? ¿En las doctrinas de la iglesia? ¿En mi asistencia, que no falle un sábado? No. David decía, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado y he confiado a sí mismo, ¿en quién? En Jehová, sin titubear. Qué hermosas palabras. Escudriñame. ¿Cuántos de nosotros le pedimos eso a Jehová? Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Oiga, qué petición. ¿Cuántos de nosotros le pedimos eso a Jehová en esta hora? Que escudriñe lo más profundo de nuestros corazones. Por fuera nosotros podemos aparentar algo, pero Jehová es el único que escudriña lo más profundo de nuestros corazones. ¿Estamos dispuestos a pedirle eso al Señor en esta hora? No oigo muchos amenes. Versículo 3, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando ¿en qué? En tu verdad. Por eso el salmista David le pedía eso a Jehová. ¿Estamos nosotros andando en toda la verdad? ¿Estamos caminando en integridad, hermanos? Salmo 15 del 1 al 2, ¿qué nos dice? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Qué pregunta tan importante, ¿verdad? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Está hablando de qué ahí, hermana Iris? De un monte. ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién? Es una pregunta muy importante. Vamos a ver, cuando habla de monte, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Qué se nos viene a la mente cuando habla de monte? Apocalipsis 14:1. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre ¿qué? Sobre el monte de Sión y con él, ¿cuántos? 144,000. ¿Dónde estaban esos 144,000? En el monte de Sión. ¿Qué leímos anterior? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién? Ahora estamos entendiendo, ¿verdad? ¿Qué responde el salmista? El que anda ¿qué? En integridad y hace justicia, o sea, obediencia, y habla verdad en su corazón. Ahí está. Por eso esas almas le piden a Jehová, júzgame, o júzganos, Señor, júzganos, porque estamos viviendo una vida de justicia. Crino. Salmo 17:3, ¿qué nos dice? Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Qué hermosa palabra. ¿Cuánto de iniquidad halló Dios en David? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Un poquito? ¿Un 2% nada más? Estaba limpio de corazón. Muchos hoy enseñan de que vamos a estar en pecado hasta que Cristo venga. ¿Ha oído usted ese mensaje? Detrás del púlpito de iglesias hoy. Cuando usted vaya a una iglesia y escuche ese mensaje, óigalo bien, se lo voy a decir, váyase de ahí. No vuelva más a esa iglesia, porque ese no es el mensaje aprobado por una sí, dice Jehová. Ese no es el mensaje que estamos estudiando en esta hora. El salmista David dijo, has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba. ¿Y cuánto inicuo? ¿Cuánto de iniquidad? ¡Nada! ¡0% de iniquidad no has hallado en mí.
Dice ahí, y he resuelto que mi boca no, ¿qué? No haga transgresión. Está hablando de boca. ¿Qué dice Apocalipsis 14:5 hablando de 144,000? Y en sus bocas no fue hallada, ¿qué cosa? Mentira, pues son como hermanos, sin mancha delante del trono de Dios. ¿Cómo van a estar esos 144,000? No, pero hay que se enseña, hermana Lynn. Oh, no, un poquito nada más. Y el Señor va a hacer la otra parte cuando Cristo venga. Eso no dice, eso no es lo que estamos estudiando en esta hora. Eso es antibíblico. Por eso dice el mensaje del cuarto ángel en el tiempo del fin es: salid de ella, pueblo mío. Apocalipsis 6:10, ¿qué nos dice? Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? Salmo 7:8, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Ahora sí nosotros le podemos decir a Jehová, si estamos viviendo una vida de obediencia, que nos juzgue. Levítico 26, 14, 15, 25, ¿qué nos dice? Levítico 26, 14 dice: pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, y invalidando mi pacto. ¿De qué está hablando ahí? De la ley de Dios, de sus mandamientos. Si ustedes no obedecen esos mandamientos, si ustedes no guardan esos mandamientos, si rechazan esos decretos y menosprecia vuestra alma mis mandamientos, ¿qué sigue diciendo? Versículo 25. Traeré sobre vosotros espada, ¿qué cosa? Vengadora. En vindicación del pacto. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano ¿de quién? Del enemigo. Ahí está. Si nosotros desobedecemos al Señor, en el tiempo del fin vamos a ser entregados en mano ¿de quién? Del archienemigo, que es Satanás. ¿Están viendo la relación que estamos estudiando en esta hora? La palabra vindicación. Si nosotros somos fieles a Dios, si obedecemos sus mandamientos, no va a venir de parte de Jehová esa espada vengadora. Por eso las almas que estaban debajo del altar le pedían a Jehová: ¿hasta cuándo, Señor, no juzgas y vengas nuestras vidas? ¿Por qué? Porque le estaban siendo fieles a Dios. Dice, en vindicación del pacto. O sea, esa ley que Dios le dio al pueblo de Israel, ese es el pacto. Salmo 17, 1 y 2, ¿qué nos dice? Oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración, hecha de labios sin engaño. Hermosas palabras, ¿verdad? Cuando nosotros elevamos una plegaria a Jehová, nuestras oraciones deben de ir acompañadas de oraciones de una boca que no ha ¿qué? Que no ha pecado, que no tiene engaño. Versículo 2, de tu presencia proceda ¿qué cosa? ¿Qué dice ahí? Mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. Dios va a vindicar en el tiempo del fin su santa ley. ¿En quién? ¿En quién la va a vindicar? En la vida de los 144,000. Maravillosas palabras. Noten lo que dice esa nota. Dios en el tiempo del fin va a vindicar ante el universo su nombre, o sea, su carácter, que ha sido ¿qué? Que ha sido pisoteado, que ha sido mal puesto. ¿Por quién? Por Satanás. Que ha sido calumniado, en otras palabras. Su carácter, su ley, ¿quiénes lo harán? Los 144,000. Importante. Satanás fue lanzado del cielo porque se rebeló contra el gobierno de Dios. Ya nosotros lo sabemos, lo hemos estudiado anteriormente, cuando Satanás es lanzado del cielo. ¿Por qué Satanás es lanzado del cielo? ¿Por qué? Apocalipsis 12, 7 al 9 nos dice:
Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, ¿quién es Miguel? Cristo. Y sus ángeles luchaban contra el dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Versículo 8. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Por qué fue arrojado Satanás y sus ángeles del cielo? ¿Por qué? Salmo 103, 20 y 21 nos responde esa interrogante. Salmo 103, 20 y 21 nos dice: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles. ¿Quiénes? Sus ángeles. ¿Qué hubo en el cielo? Una batalla entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles. ¿Por qué los ángeles han de bendecir a Jehová? Poderoso en fortaleza, que ejecutáis sus mandamientos obedeciendo a la voz de su precepto. En vuestras versiones aparece la palabra ejecutáis su palabra, pero la palabra en hebreo original dice sus mandamientos. En otras palabras, los ángeles de Jehová en el cielo, que no han caído, que no han pecado, se deleitan ¿en qué? En obedecer los mandamientos de Jehová. Por eso Satanás fue arrojado del cielo, porque se rebeló en contra del gobierno de Dios, en contra de su ley, en contra de sus preceptos. Dice ahí, los ángeles de Jehová ejecutan ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios y obedecen a la voz de su precepto. Noten cómo sigue diciendo el versículo 21. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos. Está hablando de los ángeles, ministros suyos, que hacéis ¿qué cosa? Su voluntad. ¿Qué hacen los ángeles en el cielo? Hacen constantemente la voluntad de Jehová, obedecen sus mandamientos, se deleitan en obedecer su palabra. Salmo 48, cuando habla de voluntad, ¿de qué está hablando? Porque dice ahí el versículo 21 del Salmo que acabamos de leer: ministros suyos, que hacéis ¿qué cosa? Su voluntad. ¿Qué significa la palabra voluntad? Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está ¿dónde? En medio de mi corazón. Cuando habla de voluntad, que los ángeles de Dios se deleitan en hacer la voluntad de Jehová, está hablando que obedecen ¿qué? Su ley, su palabra. La ley es la base del gobierno de Dios. ¿Oyeron eso? Un gobierno sin ley, ¿qué ustedes creen que ocurriría? Habría un caos. Si aquí no hubieran leyes en este gobierno o en los gobiernos terrenales, existiría ¿qué cosa? Un caos. Dios tiene un gobierno y también tiene una ley. Salmo 89, 14 nos dice: justicia y juicio son ¿qué? El cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Cuando habla de trono, está hablando de ¿qué? De gobierno, hermanos. En los tiempos antiguos habían reyes, ¿estamos de acuerdo? Habían tronos, habían reyes, habían gobiernos. Y dice ahí, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. ¿Qué significa la palabra cimiento? Ya lo vamos a ver. Dos palabras claves ahí. El cimiento del trono de Dios tiene que estar acompañado de justicia y ¿qué? Y juicio. ¿Estamos hablando de juicio hoy en este día? Desde eso empezamos a hablar. Justicia, porque dice ahí el versículo: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Justicia, ¿qué significa la palabra justicia? La palabra en hebreo para cimiento, vamos a ver primero cimiento, porque dice justicia y juicio son el cimiento de tu trono, es macón, que significa una base, fundar o cimiento, de acuerdo a la concordancia de Strong's, el número 4349 de la página 72.
Entonces, cuando está hablando de cimiento, ¿de qué está hablando? De una base. Cuando usted va a construir una casa, ¿le pone un cimiento a esa casa, sí o no? ¿O no? Hermano José, ¿usted que sabe de construcción? ¿O no? ¿Y qué sucedería, hermano José, si no le ponemos un cimiento o una base a esa casa? Se viene abajo. O sea que la base, el fundamento de el trono de Dios es justicia y juicio. Bien, ahí está. Justicia y juicio es la base del trono de Dios. Salmo 119, 172, ¿qué nos dice? Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son ¿qué? ¿Son qué? Justicia y juicio son el cimiento, la base de tu trono. No puede haber un reino, no puede haber un gobierno sin ley. Por eso Satanás fue arrojado del cielo, porque estuvo en contra, en desobedecer, o sea, estuvo en contra de la ley de Dios, de la base del gobierno de Dios. Romanos 7:12 que nos dice, de manera que la ley a la verdad es que santa, y el mandamiento santo, justo, justicia y qué, y bueno. Satanás dice, no, la ley es un yugo, la ley es mala, nadie la puede obedecer, pero Dios dice que es justa, santa y buena. Isaías 26:2 que nos dice, abrir las puertas y entrará. ¿Qué clase de gente van a entrar por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén? Y entrará la gente justa, guardadora de ¿qué? De verdades, los que hacen justicia, los que están obedeciendo la ley de Dios. ¿Entrará alguien, hermano José, que esté desobedeciendo, aunque sea un solo mandamiento pequeñito? ¿Qué ustedes creen? ¿Sí o no? Aunque sea un pecadito chiquito, no importa, una cosa insignificante. ¿Entrará por esas puertas? No. Primera de Pedro 2:24 que nos dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Estamos hablando de justicia. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados. ¿Quién llevó nuestros pecados? Cristo Jesús, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, óigalo bien, nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Para nosotros poder entrar por esas puertas de la santa ciudad de Jerusalén, nuestra vida tiene que estar de acuerdo a la justicia de Dios, de acuerdo a esa ley. Nadie puede entrar por esas puertas si esa vida de esa persona no está viviendo de acuerdo al carácter, al decálogo, al código de esa ley de Dios. ¿Cómo va a entrar un rebelde o un desobediente a un reino donde no hay pecado? Por eso dice el apóstol Pedro, estando muertos ahora al pecado, vivamos en justicia. Tenemos que morir al pecado. No podemos seguir pecando hasta que Cristo venga. ¿Dónde lo dice eso en la Biblia? Muéstreme un solo versículo, por favor, que lo pruebe. Y yo me retracto de todo lo que yo he dicho en esta hora. Por eso yo les digo, cuando ustedes escuchen ese tipo de mensaje, salgan de esa iglesia, porque esa iglesia no está enseñando la verdad. Salmo 97:6 que nos dice, los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Maravilloso. Todo el mundo va a ver la justicia y la gloria de Dios reflejada en la vida de los 144,000. Va a haber un grupo de fieles en el tiempo del fin que declararán la justicia de Dios, que demostrarán que su ley es justa, santa y buena. ¿Oyeron eso? Darán testimonio de que la ley de Dios se puede obedecer perfectamente y que se mantendrán fieles a sus preceptos. Allí será vindicado el carácter de Dios. Qué maravilloso. ¿Estamos dispuestos nosotros a vindicar el nombre de Jehová en esta mañana? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacerlo? El Señor está esperando por ti en esta hora. El Señor está esperando por cada uno de nosotros para que tú vindiques su nombre, vindiques su carácter, vindiques su ley,
que es el cimiento de su trono. ¿Cuántos de nosotros queremos ser parte de ese grupo que le va a decir a Satanás: Satanás, aquí hay un pueblo fiel que sí puede obedecer dicha ley? Juicio, la número 2, la palabra número 2, justicia y juicio son el cimiento, la base de tu trono. Ahí está. ¿Cuántos de nosotros le tenemos miedo a ese juicio ahora? Al principio nos daba a ver un poquito de miedo, ¿verdad? Pero a medida que vamos desarrollando este tema, nos vamos sintiendo más llenos de valor. ¿Por qué? Porque si estábamos viviendo una vida de fidelidad a nuestro Dios, no tenemos que tenerle miedo de compadecer algún día frente a ese juicio y frente a esa hueste de ángeles en el cielo. Santiago 2:12, ¿qué dice? Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados. ¿Por qué? Por la ley de la libertad. Por eso dice justicia y juicio. ¿Por qué vamos a ser juzgados? ¿Cuál va a ser la norma del juicio en el tiempo del fin? Esa ley. ¿Por qué Santiago la llama la ley de la libertad? ¿Y por qué el mundo protestante hoy dice que es un yugo de servidumbre? ¿Y por qué Satanás dice que esa ley no se puede guardar? Que es imperfecta. Por eso fue echado y arrojado del cielo. Porque se rebeló en contra de dicha ley. ¿Por qué Santiago, por qué la Biblia la llama la ley de la libertad? Salmo 119, versículos 44 y 45 dice: guardaré tu ley siempre. ¿Cuánto? O de vez en cuando, o cuando pueda. No, siempre la guardaré, para siempre y eternamente. Y andaré, ¿qué cosa? En libertad, porque busqué tus mandamientos. ¿Qué mejor persona, qué persona más indicada para decir esas palabras que el salmista David? ¿Por qué? Porque David había cometido 2 pecados gravísimos ante los ojos de Jehová: adulterio y asesinato. Pero cuando David se dio cuenta que la obediencia a Jehová, la obediencia a esos mandamientos trae libertad de pecado, por eso pudo decir esas palabras: andaré en libertad porque busqué, guardé tus mandamientos. Cuando nosotros estamos viviendo en obediencia a esos preceptos, estamos viviendo en libertad. No somos esclavos del pecado, hermanos. Romanos 6:16, noten lo que dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia, ¿para qué? Para justicia. Oh. Muchos hoy que enseñan que no hay que obedecer para ser salvos. El pueblo fiel de Dios será ¿qué? Rescatado en justicia. Isaías 1, 26 al 28, ¿qué nos dice? Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Qué hermosas palabras. El Señor Jehová va a llamar a un pueblo en el tiempo del fin, a un grupo en específico. Va a ser rescatado ese pueblo, óigalo bien. Va a ser rescatado y va a ser llamado ciudad de justicia, ciudad fiel. La palabra en hebreo para restauraré, porque dice ahí: restauraré tus jueces como al principio. ¿Qué significa la palabra restaurar? Es shub, que significa volver o volverse al punto de partida. Principio, regresar, restablecer, retroceder, girar, apartarse, cambiar, cesar o convertirse. De acuerdo a la concordancia Strong's, el número 7725, la página 130. ¿Qué va a hacer el Señor en el tiempo del fin con un grupo en específico? Esas personas van a ¿qué? A regresar al principio, a la obediencia, se van a apartar, van a retroceder, van a hacer un cambio de 180 grados. Van a arrepentirse, van a volver a Jehová. Dice el versículo 27, Sión será ¿qué cosa? Rescatada con juicio. Ahí está. Vamos a ser rescatados con juicio.
y los convertidos de ella, ¿con qué? Con justicia. Pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados, o sea, destruidos, y los que dejan a Jehová serán ¿qué? Consumidos. ¿Cómo va a rescatar Dios a Sión, al pueblo fiel en el tiempo del fin? ¿Con qué la va a rescatar? Con justicia y con juicio. Por eso no tenemos que tenerle miedo al juicio de Jehová. Porque al contrario, en vez de darnos miedo, debe ser una bendición, un deleite, una felicidad. ¿Por qué? Porque a través de ese juicio, el Señor Jehová va a vindicar su nombre ante el universo, ante Satanás y ante toda su hueste. La palabra en hebreo para rescatada, porque dice ahí de Sión será rescatada, es padá, que significa separar, rescatar, liberar, redimir, salvar o preservar. De acuerdo a la concordancia Strong, el número 6299 de la página 106. O sea, va a haber un grupo de personas en el tiempo del fin, Sión, el pueblo de Dios, que va a ser ¿qué? Redimida, van a ser salvados, van a ser preservados de ver la muerte, van a ser liberados del pecado, van a ser separados. Por eso es un grupo especial. Los 144,000 serán un pueblo único, separado, redimido, rescatado de todos sus pecados. Por eso ellos vindicarán el carácter de Jehová. Qué maravilloso, ¿verdad? Isaías 5:16, ¿qué nos dice? Pero Jehová de los ejércitos será ¿qué? Exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. En el día del juicio, cuando los redimidos, Jorgito, sean vistos como fieles y verdaderos, el nombre de Jehová será ¿qué? Exaltado, gloria a Dios. Qué maravilloso es. La palabra en hebreo para exaltado es gabaj, que significa enaltecer, engrandecer, exaltar, excelso, levantar, poner en alto, de acuerdo a la concordancia Strong, el número 1361, la página 22. ¿Por qué será exaltado Jehová? ¿Por qué? Porque cuando el juicio termine, los pecados del pueblo de Dios habrán sido borrados y el carácter de Jehová será entonces vindicado delante de todo el universo. Qué maravilloso. Noten lo que dice esa declaración que vamos a leer a continuación en los minutos que nos quedan. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de sus pecados y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo, como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo, y su carácter está en armonía con la ley de Dios. ¿Cómo va a estar el carácter de los redimidos? En armonía con la ley de Dios. Sus pecados serán ¿qué? Borrados, y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. El conflicto de los siglos, la página 537, para aquellos que no tienen la página que no concuerda, es el capítulo 29. Qué maravillosa declaración. Isaías 33, 5 y 6, ¿qué nos dice? Isaías 33, 5 dice: ¿será exaltado quién? Jehová, el cual mora en las alturas, llenó a Sión ¿de qué? De juicio y de justicia. Ay, no, qué miedo que hablen del juicio en esta iglesia. No nos debe dar miedo, al contrario. A través del juicio es que el nombre de Jehová va a ser ¿qué? Exaltado y vindicado, mis hermanos. ¿Por quiénes? ¿Por quiénes? ¿Por los pecadores? ¿Por los desobedientes? ¿Por los transgresores? No, por los fieles a sus mandamientos. Versículo 6: y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Ah, qué maravillosas palabras. ¿Cuál debe ser nuestro mayor tesoro? El temor de Jehová. ¿Y qué es temor a Jehová? ¿Tenerle miedo? ¡Ay, qué miedo! No, es obediencia perfecta a sus mandamientos. El profeta Isaías dice que Jesús sería exaltado. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús fue exaltado? Porque dice que exaltarán el nombre de Jehová, los redimidos en el tiempo del fin. ¿Por qué Jesús fue exaltado? ¿Por qué?
Isaías 52:13, una profecía mesiánica. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿Por qué? ¿Por qué? Isaías 42:1. He aquí mi siervo, hablando de Jesús, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿De qué se nos viene, qué se nos viene a la mente cuando leemos esas palabras? El bautismo de Jesús. ¿Se acuerda que la voz de Jehová del cielo que dijo? He aquí mi hijo amado, en quien tengo ¿qué? Contentamiento. Seguimos leyendo. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Qué maravilloso. Justicia, juicio, la ley de Dios, obediencia perfecta a sus mandamientos. Filipenses 2, 9 y 10, ¿qué nos dice? Por lo cual Dios también, ¿qué? Le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Gloria sea el nombre de Jesús. Porque fue exaltado hasta lo sumo, porque obedeció a su Padre, fue fiel a su palabra y a sus mandamientos. Por eso en el tiempo del fin, los 144,000 exaltarán y vindicarán el nombre de Jehová. Hebreos 4:15 que nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso Jesús fue exaltado hasta lo sumo. ¿Cómo pretender decir o enseñar que los redimidos van a ser exaltados viviendo en pecado? Imposible. Cristo, óigalo bien esa cita. Esta cita es la cita del $1.000.000. Apúntenla por favor. Manténganla en sus Biblias. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. ¿Hubo algún pecado? No, no hubo ningún pecado. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. ¿Oyeron eso? ¿Quiénes son los que van a pasar por el tiempo de angustia? Los 144,000. El conflicto de los siglos, la página 681, el capítulo 40. Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. En vuestras versiones dice los que lavan sus ropas, pero la versión original en griego es los que guardan sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Abrir las puertas y entrará la gente guardadora de verdades. Oh, mis hermanos, el Señor ha enviado a nuestro mundo un mensaje de advertencia, dice esa cita. Aún el mensaje del tercer ángel. ¿Cuál mensaje? Hoy no se predica, no hablen de eso, que se asusta la gente. Acusamos a otras religiones o a otras denominaciones. Todo el cielo, ¿cuántos? Todo el cielo, toda la hueste celestial, óigalo bien, está esperando por nosotros para que ¿qué? Para que vindiquemos la ley de Dios, declarándola ser santa, justa y buena. ¿Oyeron esas palabras? Todo el cielo está esperando que nosotros vindiquemos el carácter de esa ley. Que le probemos a Satanás de que la ley de Dios es justa, santa y buena. ¿Dónde está esa cita? Review and Herald, 16 de abril de 1901. Esa cita vale oro. Ahora sí, la cita que leímos al principio. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para encontrarnos entre los 144,000. Ahora entendemos, después de este estudio, por qué es importante estar entre los 144,000. ¿Verdad que lo entendemos ahora un poco mejor? ¿Por qué? Porque solo los 144,000 en el tiempo del fin van a vindicar el carácter de Dios. El Señor Jehová va a ser exaltado nuevamente ante el universo por la vida de obediencia fiel de los 144,000.
Por eso dice la sierva del Señor, esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000. ¿Qué privilegio va a ser eso en el cielo? Que nosotros, cada uno de nosotros, seamos llamados en el cielo y digan, fulano de tal, este fiel siervo vindicó mi carácter en su vida en la tierra. Gloria sea el nombre de Dios. Cristo está llamando a nuestra puerta de nuestro corazón en esta hora. Cristo está tocando la puerta de vuestros corazones. ¿Le dejaremos entrar en esta hora? ¿Estás viviendo tú en pecado todavía? ¿Estás acariciando el pecado en tu vida tal vez? Ya es hora de que abras la puerta de tu corazón y dejes entrar a Jesús en tu vida. Has esperado mucho tiempo. Quizás han sido 1 año, 2 años, 5, 10, 15 años. La misericordia de Dios tiene un límite. Dios no puede, no dejemos a Jesús esperando mucho tiempo afuera, porque va a llegar un día en que esa puerta ya no va a ser tocada más. Oh, mis hermanos, que Dios te bendiga en esta hora. Que el Señor nos bendiga en esta hora. Que nos dé el poder de su gracia, el poder de su Santo Espíritu, para empezar desde hoy, no mañana, no la semana que viene, no el mes que viene, no el 31 de diciembre a las 12 de la noche, sino hoy mismo, a empezar a vivir una vida de obediencia a su palabra. ¿Estás tú dispuesto a hacerlo? ¿Le abrirás la puerta a Jesús en esta mañana? Que el Señor te bendiga en esta hora. Que el Señor nos bendiga grande y poderosamente en esta hora. Vamos a terminar con una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por su palabra, Señor. Gracias porque Cristo Jesús nos da el poder para vencer. Jesús dijo, o el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En esta hora le suplicamos, Señor, que usted nos bendiga, nos dé el poder para vencer el pecado, para ser victoriosos sobre la tentación, sobre la carne, sobre el mundo y sobre Satanás. Bendiga a cada hermano aquí presente en esta hora, a cada joven, a cada niño. Bendíganos grande y poderosamente y ayúdanos a mantenernos firmes y fieles a su palabra hasta que Cristo venga, Señor. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente.